Bienvenidos a mi canal con Víctor García. Desde El Vigía, Mérida, Venezuela, para el estudio de la palabra, un espacio para oír, meditar y vivir la palabra de Dios. Muy buenos días, amigos y hermanos en Cristo Jesús. A ese pueblo maravilloso que es el pueblo de Dios, sean todos bienvenidos a un nuevo estudio que hoy vamos a iniciar. Vivir en la presencia de Dios es un estilo de vida basado en la comunión íntima y continua con el fundamento en la fe. Y la obediencia no depende de emociones, sino de mantener a Dios en el centro de los pensamientos, decisiones y actividades diarias, reconociendo su santidad y amor. Y eso lo resalta Génesis capítulo 5, versículo 24. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque Dios le llevó. Enoc estuvo durante 300 años caminando con Dios. Estuvo en la presencia de Dios. Un hombre que se mantuvo firme. Un hombre que fue leal, fue fiel a la palabra de Dios. Y por eso Enoc se mantuvo firme y obediente a los mandamientos de Dios. Fue fiel a su palabra. Un hombre íntegro, fortalecido, viviendo en la formación de Dios, de una vida continua de amor y de bendición. Vivir en la presencia de Dios es vivir en amor, es vivir en armonía, es vivir en la obediencia. Cuando nosotros vivimos en la presencia de Dios, significa que estás reconociendo la realidad de la presencia divina en tu vida, ya sea a través de la fe, la oración y la adoración, o la reflexión en la palabra de Dios. Cuando estudiamos Efesios capítulo 3, versículo 20, nos dice: a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Cuando nosotros obedecemos el carácter de Dios, vivimos esa formación espiritual. Por eso la presencia de Dios puede ser percibido como, primeramente, la paz, una sensación de calma y tranquilidad en medio de la diferencia, en medio de las dificultades. La paz es una sensación de calma y tranquilidad en medio de las dificultades. El amor es una experiencia de sentir el amor incondicional de Dios. Fuerza es una fuente de fortaleza para enfrentar los desafíos de la vida. Consuelo, un refugio seguro en momentos de dolor y sufrimiento. Hermanos, ¿cómo vamos a estar en la presencia de Dios? ¿Cómo vamos a vivir en la presencia de Dios? La palabra es clara y nos dice Romanos capítulo 11, versículo 36. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. ¿A quién le debemos la gloria y la honra? Es a Dios Todopoderoso. A Él le debemos la gloria. Entonces, es una experiencia de conexión espiritual, donde se siente la cercanía y el amor de Dios
lo que puede traer paz, consuelo y fortaleza. Acto de fe. La presencia de Dios se experimenta a través de la fe en Jesucristo y la obediencia a su palabra. ¿Cómo experimentar la presencia de Dios? Es a través de la oración, hablar con Dios y escuchar su voz a través de la meditación en la palabra. Por eso la palabra de Dios nos da el consuelo, nos da esa alegría y esa fortaleza. Adoración, expresar amor y gratitud a Dios a través de la alabanza y la adoración hacia Él, Padre, Creador del cielo y la tierra. Cuando estudiamos a Salmo en el capítulo 27, del versículo del 8 al 14, mi corazón ha dicho de ti, busca mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. No esconda tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido, no me dejes, ni me desampare, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejara, con todo, Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino, guíame por senda de rectitud, causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos, y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate, aliéntese tu corazón si esperas en Jehová. Eso es cuando estudiamos a Salmo en el capítulo 27, versículo del 8 al 14. ¿Qué nos está hablando Salmo capítulo 27? Del versículo 8 al 14, nos está diciendo, es una ferviente súplica y declaración de confianza en Dios en los tiempos de adversidad. Resalta la búsqueda de la presencia divina, el refugio en Dios. Eso es el verdadero amor, cuando nosotros lo buscamos a Él para estar en la presencia de Dios, pidiéndole a Él que nos ayude, que nos fortalezca, que nos cuide. Eso es el verdadero amor de Dios en nuestra vida. Por eso, la realidad espiritual, la presencia de Dios no es un lugar físico, sino una realidad espiritual que puede ser experimentada por los creyentes. Manifestación del Espíritu Santo. Los cristianos creen que el Espíritu Santo reside en ellos, lo que les permite experimentar la presencia de Dios en nuestra vida, en nuestro cuerpo. Experiencia personal. Sentir la presencia de Dios es una experiencia personal y única que puede variar de persona en persona. Ahora, fíjese usted lo que nos habla ahora Corintios. ¿Qué nos dice Corintios en el capítulo 3, versículo 18? Así que todos nosotros, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Qué describe este versículo? Describe la transformación espiritual progresiva del creyente al contemplar la gloria de Dios, al tener el rostro descubierto sin velo del antiguo pacto. Los cristianos reflejan la gloria del Señor y son transformados a imagen de gloria en gloria por la obra del Espíritu Santo, hermano. Ahí está la formación espiritual de Dios en nosotros. Cuando nosotros lo aceptamos a Él, cuando lo glorificamos
como el único Dios verdadero del cielo y la tierra. Salmo 16:11 me mostrará la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Este versículo destaca la alegría y la plenitud que se encuentra al estar en la presencia de Dios. Significa el estar en la gloria de Dios. ¿Cuál es el significado de estar en la gloria de Dios? Comunión íntima con Dios es estar cerca de Dios, experimentar su amor y paz en el corazón, transformación espiritual. La gloria de Dios nos cambia, nos hace parecido a Él. Propósito de vida, vivir para la gloria de Dios, implica buscar hacer su voluntad en todo lo que hacemos. Adoración y alabanza, reconocer la grandeza de Dios y darle la gloria que le corresponde. Hermanos, aquí Dios nos está hablando y nos está diciendo cómo nosotros debemos vivir una vida ordenada para estar en la presencia de Dios. Cuando estudiamos a 1 Corintios capítulo 10, versículo 4, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo Jesús. El versículo subraya la continuidad entre la provisión de Dios en el Antiguo Testamento. Simbolizaba la presencia de Jesús, la roca espiritual, acompañándolo en el Nuevo Testamento, y la figura de Cristo Jesús siendo Él la fuente constante de la bebida espiritual. Y la bebida espiritual es la roca. La roca es Cristo Jesús, que representa el amor a Dios, representa la fuerza divina. Por eso la bebida espiritual es el agua de vida, cuando nosotros aceptamos a Cristo Jesús en la obediencia. Vivir en la presencia de Dios es una experiencia central en la fe cristiana. La Biblia ofrece numerosos versículos que hablan cómo acercarse a Él y experimentar su compañía. Algunos versículos clave incluye Salmo 16:11, que habla de la plenitud de gozo, la presencia de Dios. Salmo 27:8, que anima a buscar su rostro. Además, 1 Corintios 3:16 destaca que los creyentes son templo de Dios, donde el Espíritu Santo reside. Por eso, hermanos, yo los invito a ustedes a estudiar la palabra, alimentarse de la palabra, para que usted crezca espiritualmente en la palabra de Dios. Crecer es vivir en armonía. Crecer es amar a Dios de todo corazón. Por eso yo los invito a ustedes, escudriñen la palabra, para que se alimente de este libro maravilloso que son las Sagradas Escrituras, donde nosotros nos comunicamos con Dios, es a través de ella, porque ella es la que nos da la fortaleza. Ella es el fruto de vida y es el amor espiritual. Por eso, para estar en la presencia de Dios, se necesita ser obediente a su palabra. Ahora, cuando estudiamos a Mateo, en el capítulo 28, versículo 20, enseñándola que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Jesús ordena enseñar a obedecer sus mandatos y promete su presencia continua. Así estaremos en la presencia de Dios. Ahora, la fase estar en la presencia de la gloria de Dios se refiere a la experiencia de sentir
la cercanía y el poder de Dios, a menudo asociada con adoración, reverencia y reconocimiento de su santidad. En varios versículos bíblicos describe la gloria de Dios y cómo manifiesta, incluyendo el Salmo 19.1. ¿Qué nos habla el Salmo 19.1? ¿Cómo nosotros vamos a estar en la presencia de Dios? Primeramente, obedeciendo su palabra, para estar en la presencia de Dios, para que el poder del Espíritu Santo viva en nosotros, en nuestro cuerpo, que es templo y morada de Dios. Entonces, vivir en una armonía es gozar, pero en la reverencia de Dios, en nuestras vidas, para que nosotros vivamos esa vida de ordenanza, como Dios lo explica en su palabra. Ahora, el Salmo 19.1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y firmamento anuncia la obra de su mano. Ezequiel capítulo 43, versículos 4 y 5, donde la gloria de Jehová llena el templo. El versículo 5, y la gloria de Jehová entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente. El versículo 5, y me alzó el espíritu y me llevó al atrio interior. Y he aquí que la gloria de Jehová llenó la casa. Hermano, aquí Dios nos está hablando y nos está diciendo, narra la verdad de la gloria de Dios. Narra la visión del retorno de la presencia divina al templo, donde la gloria de Jehová entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente. Este versículo simboliza la restauración del culto, el regreso de Dios a su santuario y la santificación del lugar tras la infidelidad previa del pueblo. ¿Qué es lo que Dios nos está enseñando? Que seamos fieles a su palabra, que obedezcamos su palabra para mantenernos firmes en la obediencia, como lo explica Ezequiel. Ezequiel lo explica en el capítulo 43, versículo 4, versículo 5, donde la gloria de Jehová llena el templo. Y la gloria de Jehová entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente. Y me alzó el espíritu y me llevó al atrio, el interior. He aquí la gloria de Jehová llenó la casa. Eso es la formación espiritual, hermano, que tenemos que nosotros mantenernos firmes en esa palabra. ¿Por qué? Porque vivir en la presencia de Dios es armonía, es gozo. Yo los invito a ustedes a vivir en la presencia de Dios. ¿Cómo vamos a vivir en la presencia de Dios? Bueno, escudriñando la palabra del Señor para glorificarse cada día más, aprender cada día más, estar en la presencia de Dios. Orando, hermanos, orando sin cesar, orando, pidiéndole a Dios todos los días que nos dé sabiduría, que nos dé sentimiento de formación espiritual, discernimiento, que nos da esa formación de vida, en una vida continua del verdadero amor de Dios en nuestra vida. Él cambia nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar, todo lo cambia cuando nosotros nos entregamos en cuerpo y alma a Él. Cuando nos entregamos de verdad al Padre Creador del cielo y la tierra, cuando le abrimos este corazoncito para que Él entre a nosotros y le abramos la puerta para que Él cene con nosotros el alimento espiritual que Él nos trae, que es la vida eterna. Pero si nosotros obedecemos sus pasos, si obedecemos su palabra, si nos mantenemos firmes en esa obediencia, ese es el verdadero amor de Dios en nuestras vidas. Ahora, ¿qué nos dice Éxodo capítulo 33, versículo 18?
Él entonces digo, te ruego que me muestre tu gloria. Te ruego que me muestre tu gloria. Este versículo resalta el ruego apasionado de Moisés a Dios. Te ruego que me muestre tu gloria. Esta petición marca un punto culminante en su relación, buscando intimidad máxima tras la crisis del becerro de oro. Dios responde revelando su bondad, misericordia y nombre establecido, que su gloria es su carácter. Esa es la gloria de Dios, su carácter. El carácter de Dios es la gloria de Dios. ¿Y cómo nosotros vamos a alcanzar el carácter? Es obedeciendo su palabra. El carácter de Dios son los sagrados 10 mandamientos de la ley de Dios. En el principio, cuando el hombre desobedeció el carácter de Dios, cuando desobedeció el carácter de Dios, Adán y Eva, ellos perdieron la gloria porque se alejaron de Dios. No fue Dios que se alejó de ellos, sino ellos que se alejaron de Dios. Perdieron la gloria de Dios, perdieron la santidad formada en Cristo Jesús, en una formación espiritual. Pero por gracia divina se mantuvo la formación de la gracia, por la gracia divina de Dios. Antes de la fundación del mundo, Dios ya tenía un plan preparado para salvar al hombre cuando el hombre cayera en desgracia. Por eso somos salvos por gracia, gracias a Dios Todopoderoso, cuando envió a su Hijo amado a morir en la cruz por culpa de nuestros pecados, por nuestros errores y por los errores que cometió Adán y Eva cuando entró el pecado al mundo, cuando entró la maldición al mundo, cuando entró la muerte al mundo. Fue producto de desobedecer el carácter de Dios. Y Dios, debido a que el hombre desobedeció el carácter de Dios, el hombre se alejó de la gloria de Dios. Se alejó. Por eso hay que estar presente, cómo Dios nos está revelando ese carácter. Entonces, aquí, cuando estudiamos a Juan, en el capítulo 11, versículo 40, Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Si yo creo en el Señor, voy a ver la gloria de Dios. Si yo creo en el Señor, pero si yo rechazo al Señor, no voy a ver la gloria de Dios. Eso fue lo que le pasó a Adán y a Eva. Ellos rechazaron la gloria de Dios. Y sin embargo, Dios los mantuvo en gracia. Porque quien murió fue 2 inocentes corderos, que significaba la gracia de Cristo Jesús. Por eso aquí Él nos dice en Juan 11:40, Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Qué resalta ese versículo? Invita a la confianza absoluta en la promesa divina, incluso en los momentos más oscuros, destacando que creer es la llave para ver obrar a Dios en nuestra vida. Ahora, ¿cómo vivir en la presencia de Dios? Búsqueda continua. La Biblia anima a buscar a Dios continuamente a través de la oración, la lectura de la palabra y la comunión con otros creyentes. Arrepentimiento y confesión. Reconocer y confesar los pecados a Dios es esencial para mantener una relación cercana a Él. Ahora, 1 de Juan 4:16. Nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que pertenece en amor pertenece en Dios, y Dios en él. Hermano, aquí la palabra me está dando a entender, experimentar su cercanía, amor, guía y paz, reconociendo su soberanía en la vida cotidiana
en el amor de Dios. Cuando nosotros obedecemos el carácter de Dios, seguimos creciendo espiritualmente en la formación de Dios. Ahora continuamos estudiando la palabra del Señor y vamos a estudiar Hebreos en el capítulo 10, versículo 22. Acerquémonos pues con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavando los cuerpos con agua pura. ¿Qué invita ese versículo de Hebreos 10:22? Invita a acercarse a Dios con confianza plena, certidumbre de la fe y sincera, ya que la sangre de Cristo ha purificado la conciencia y el cuerpo ha sido lavado. En el contexto subraya el acceso directo al Padre, superando la culpa mediante la palabra de Cristo Jesús y la limpieza interior. Hermanos, aquí Dios nos está dando una reflexión para que nosotros reflexionemos, para que busquemos a Dios de corazón, con amor sincero, con amor puro, para estar en la presencia de Dios. Ahora, es algo importante que Dios nos habla a través de 1 Corintios 3:16. Sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Qué enseña este versículo? Enseña que el creyente es templo de Dios y que el Espíritu Santo habita en él, cambiando el enfoque de un lugar físico a una morada espiritual. Estar en su presencia implica reconocer esta morada interna, manteniendo la santidad unida y permitiendo que su poder, amor, transforme la vida diaria. Hermano, hay una transformación en nuestra vida cuando nosotros cuidamos el templo de Dios, que es la morada, porque Él vive en nosotros. Ahora, 1 Corintios 3:17. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Ahora, ¿qué me quiere decir este versículo para entender cómo Dios nos está hablando en su palabra? Dice, si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Cuando nosotros tomamos una vida determinada de desobediencia, estamos destruyendo el templo de Dios, que es la morada de Cristo Jesús, y el Espíritu Santo vive en nosotros. Entonces, si yo fumo, si yo tomo aguardiente, estoy destruyendo el templo de Dios. Lo estoy destruyendo, me estoy enfermando. Los malos hábitos, el extranocho, el adulterio, la fornicación, vivir una vida de pasiones desordenada, eso me lleva a mí a destruir el templo de Dios. Por eso Él lo dice aquí, si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él. ¿Cómo? Porque nos enfermamos. A veces agarramos enfermedades, producto de la desobediencia. ¿Por qué? Porque esas enfermedades que nosotros a veces podemos obtener por el mal hábito que nosotros usamos en nuestra vida. Por lo menos tengo relaciones con una mujer fuera de mi hogar. Ahí yo estoy destruyendo el templo de Dios. ¿Por qué? Porque puedo agarrar cualquier enfermedad, una enfermedad venérea, me pueden perjudicar y me estoy enfermando. Vengo y enfermo a mi esposa por tener relaciones fuera de mi hogar. Eso es destruir el templo de Dios. Por eso Dios le destruirá a él, porque nosotros no cuidamos el templo de Dios, no cuidamos la morada de Dios. Por eso la palabra dice, si coméis o bebéis, hacedlo todo para la gloria de Dios, porque la gloria de Dios es la formación espiritual en la cual nosotros debemos obedecer ese gran carácter de Dios, obedecerlo en nuestra vida, cambiar esa forma de vivir una vida desordenada. Por eso es la transformación que Dios hace en nosotros, cuando nosotros vivimos en la presencia de Dios, pero vivimos una vida ordenada, alcanzamos la formación espiritual. A usted, hermanito, yo lo invito, si usted vive una vida desordenada,
aléjese de esa vida, porque te está haciendo daño, te está perjudicando, te está alejando de Dios. Y Dios quiere que tú lo busques, que le abras el corazón a Él, para que Dios entre en ti y te haga una persona distinta, con valores, con principios, pero en el verdadero amor de Dios. Ahora, ¿qué nos enseña la palabra del Señor? Nos enseña muchas cosas importantes. ¿Qué enseña? Enseña que los creyentes son el templo de Dios y que el Espíritu Santo habita en ellos, habiendo en su presencia algo santo, algo hermoso, cuando nosotros obedecemos ese carácter de amor y de bendición. Y cuando le abrimos el corazón a Dios para que Él viva con nosotros, el poder del Espíritu Santo viva en nosotros, nos alimentamos, nos formamos de la formación espiritual. Por eso a cada uno de ustedes yo los invito. Destruir el templo a través de divisiones o falsas enseñanzas conlleva el juicio divino, ya que Dios protege su morada. El pasaje destaca que el cuerpo y la iglesia son sagrados. Son sagrados. Vivir en la presencia de Dios es un estilo de vida de comunión constante, no alimentando a oraciones formales, sino cultivando al reconocer la guía divina en cada actividad diaria, pensamiento y decisiones. Implica amar, confiar y caminar con Él, fortaleciendo la relación a través de la adoración y la obediencia, orando, glorificando a Dios. Eso es vivir en la presencia de Dios, de una vida de comunión constante, no limitando a oraciones formales, sino cultivando al reconocer la guía divina en el amor de Dios, forzándose uno como creyente de la palabra, es vivir en armonía con Dios. Forzándose, tomando algo positivo en nuestra vida, creer que Dios es poder, creer que Dios nos ama tanto a nosotros. Hermanos, si tú rechazas esa fe y no crees que Dios envió a su Hijo amado para salvarnos del pecado y de la muerte eterna, estás rechazando la salvación. Pero cuando tú crees, cuando Dios envió a su Hijo amado a salvarnos del pecado y de la muerte eterna, y eso lo resalta en Juan capítulo 3, versículo 16, y ve lo que nos dice, mira: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios envió a su Hijo para perdonarnos a nosotros por nuestros errores, por nuestros pecados, porque hemos desobedecido a Dios. Y Dios, con ese amor tan grande que Él nos tiene, Él envió a su Hijo, a su único Hijo, lo envió para salvarnos de la muerte eterna y del pecado. Hermano, Él murió por mí, murió por ti, murió por cada uno de nosotros, para salvarnos de la muerte eterna. Y nos dio la victoria cuando Él resucitó y venció a la muerte, al que tenía el imperio de la muerte. Entonces Dios aquí nos está dando una vida de amor y de bendición. Vivir en la presencia de Dios es un estilo de vida de comunión constante con Dios, no limitando a oraciones formales, sino cultivando al reconocer la guía divina en cada actividad diaria. Pensamientos y decisiones implica amar
y confiar cada día más en Dios. Amar a Dios todos los días, diariamente. Pensamientos y decisiones. Caminar con Él fortaleciéndonos todos los días. La relación a través de la adoración y la obediencia a su palabra. Eso es lo que Dios nos está dando a entender a cada uno de nosotros. Que lo amemos de corazón, que sigamos ese camino de obediencia. Elías caminó con Dios a través de una vida de obediencia. Enfrentó desafíos extremos, incluyendo la persecución de Jezabel y momentos de desaliento, siendo consolado y fortalecido directamente por Dios. Elías fue un hombre que caminó con Dios, estuvo en la presencia de Dios, porque un hombre que se mantuvo firme en la palabra, obedeció a Dios. Elías y Enoc obedecieron a Dios. Elías fue llevado en un carro de fuego. Dios se lo llevó para el cielo. Y Enoc, Dios se lo llevó para el cielo. Hermano, pero Elías y Enoc tenían la misma naturaleza pecaminosa que tienes tú y que tengo yo. La misma naturaleza pecaminosa, que nosotros la heredamos, pero por nuestros primeros padres, por Adán y Eva. Esa naturaleza pecaminosa la heredamos nosotros. Pero ¿qué pasa? ¿Qué fue lo que Cristo Jesús vino a enseñarnos para estar en la presencia de Dios? Él vino a enseñarnos que con esta naturaleza pecaminosa podemos vencer al pecado y obedecer la ley de Dios. Y eso fue lo que Cristo Jesús vino a enseñarnos, porque Cristo Jesús también anduvo en la naturaleza pecaminosa. Y Él no pecó, a Él no se le conoció pecado. Pero ¿por qué a Jesús no se le conoció pecado? Porque Él se mantuvo en gracia hacia el Padre, en gracia hacia el Padre. Y por eso, para nosotros mantenernos en gracia, tenemos que orar, pidiéndole a Dios que nos dé fuerza para crecer, para vivir esa armonía y ese gozo del verdadero amor de Dios en nuestra vida. Tenemos que vivir. Elías vivió esa formación espiritual. Enoc caminó 300 años con Dios y se mantuvo firme en la obediencia, firme. Dios se lo llevó y Elías se lo llevó en un carro de fuego. Hermano, ahí está la formación espiritual. Por eso yo los invito a cada uno de ustedes. Vivan esa vida ordenada en Cristo Jesús. Cambie su forma de vivir. Busque a Dios de corazón, porque Dios nos ama tanto a cada uno de nosotros que Él quiere transformar nuestra vida. Y Enoc y Elías fueron transformados. Igual que Moisés. Moisés, Dios lo resucitó, se lo llevó para el cielo. Moisés, Dios lo resucitó y se lo llevó para el cielo. Él está en la presencia de Dios, porque fue un hombre justo, se mantuvo fiel a la palabra del Señor, a pesar de que Moisés golpeó la roca 2 veces, pero él se limitó a obedecer la palabra. Él le pidió perdón a Dios. Cuando él asesina al egipcio, también le pidió perdón a Dios. Por eso Dios perdona. Dios transforma nuestra forma de vivir, nuestra forma de pensar, nuestros malos hábitos. Dios los cambia, los saca de nuestra vida y nos hace hombres y mujeres distintos. Por eso, para vivir en la presencia de Dios, Dios nos da esa oportunidad a cada uno de nosotros. Yo los invito a ustedes. Manténganse firmes en la palabra de Dios. Al igual que Enoc y Elías, tuvo una relación tan cercana con Dios. Elías fue llevado al cielo con torbellino, con carro de fuego. Enoc caminó con Dios durante 300 años y en un estilo de vida de fe y comunión íntima con Dios.
Dios se lo llevó al cielo, según lo relata Génesis capítulo 5, versículo 24, y confirma Hebreo 11, 5. Cuando estudiamos Hebreo capítulo 11, versículo 5, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Enoc y Elías no conocieron muerte. No conocieron muerte. Dios lo elevó para el cielo, vivos para estar en la presencia de Dios, porque eran dignos de amor y de respeto. Tenían la temperancia del verdadero amor de Dios. Hermanos, yo los invito a ustedes, mantengamos la firmeza, mantengamos la fidelidad hacia Dios, seamos fieles a Dios para vivir en la presencia de Dios. Buenos hermanitos, hemos llegado al final del estudio de hoy. El tema de hoy fue un tema muy agradable, de mucho alimento para estar en la presencia de Dios. Yo los invito a ustedes, hermanos, vamos a seguir estudiando, preparándonos para vivir en la presencia de Dios. Y bueno, le doy gracias a ustedes por ese respaldo que me brindan siempre en la palabra, cuando yo estudio con ustedes, y ustedes cada día más se van preparando, se van formando. Y yo los invito a ustedes en los temas que nosotros estudiamos, primeramente es basado en las Sagradas Escrituras. La palabra de Dios es pura y ella misma se interpreta. La misma Biblia nos da la interpretación, porque te hace la pregunta y te da la respuesta. La misma Biblia se interpreta. No es de interpretación de hombres, sino la misma Biblia se interpreta ella misma. Ella misma nos da la respuesta. Por eso, si es palabra de Dios, está escrita en la Sagrada Escritura. Bueno, familia, Dios me lo bendiga. Estoy agradecido porque hoy estudiamos su palabra. Y bueno, qué más alegría siente uno cuando uno estudia la palabra del Señor. Bueno, familia, será hasta otra oportunidad. Y eso sí, hermanito, no se olvide de darle like y suscríbete a mi canal para seguir subiendo temas de mucha importancia, para seguir estudiando y escudriñando la palabra del Señor, para seguir fortaleciendo. Bueno, bye bye. Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes. Bienvenidos a mi canal con Víctor García. Desde El Vigía, Mérida, Venezuela, para el estudio de la palabra, un espacio para oír, meditar y vivir la palabra de Dios.